A lo largo de estos ya 2 años de pandemia, hemos visto cómo el COVID-19 ha sido utilizado como un arma política. En México, hemos visto cómo la oposición no se ha cansado de cuestionar al gobierno de López Obrador por el manejo de la pandemia, a veces con razón, pero muchas veces guiados por las ganas de golpear políticamente al presidente y a su gobierno a cualquier precio. Sin embargo, hay algo que es importante destacar y reconocer, y es el hecho de que en nuestro país se ha mantenido un cierto consenso en cuanto a la necesidad de fomentar la vacunación y respetar las medidas sanitarias. En otras latitudes, la cosa no es igual. Fíjense, países como Estados Unidos, Australia, varias naciones europeas han venido enfrentando ya fuertes manifestaciones de grupos antivacunas. Algunos de esos grupos movilizados por la extrema derecha, por partidos y movimientos de extrema derecha. Muchos de estos grupos son seguidores de teorías conspirativas muy difundidas en las redes sociales, las cuales afirman, por ejemplo, que la pandemia es parte del plan macabro de cierta élite global para controlarnos a todos y crear un nuevo orden mundial. Según esos disparatados discursos, las vacunas son mecanismos para someternos, meternos chips, conectarnos a la red del 5G, en fin, puras babosadas, para decirlo claramente. Sin embargo, se trata de teorías, entre comillas, que han ganado muchos seguidores, especialmente en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, en estos países donde esos grupos han aprovechado el miedo, la desinformación y el cansancio por las medidas sanitarias para fomentar estas ideas conspiracionistas y ganar seguidores a costa de la salud pública. Claro que estos grupos de ultraderecha no se presentan como negacionistas irracionales y retrógrados, como lo que son, digamos, sino al contrario, se definen como defensores de las libertades, en contra de los estados totalitarios que quieren imponernos, etcétera, etcétera. Se dicen personas que no se dejan manipular, que resisten a un sistema que los quiere someter. Por más absurdo que suene, han logrado sumar a muchos seguidores. En México, ciertamente estos grupos son minoritarios, algunos son grupos religiosos, pero no por ello debemos dejar de estar atentos a sus estrategias de desinformación y manipulación. Y digo desinformación porque son muy dados a las fake news, y digo manipulación porque son muy dados a tergiversar las cosas y a interpretarlas de un modo muy tramposo. Bueno, miren, por ejemplo, este personaje de redes sociales llamado Cristian Camacho, uno de los derechistas esos que organizaron la llegada de Santiago Abascal de Vox a México, que trabajaba en el Senado y se tuvo que ir. Fíjense este tuit en el que este personaje compara a los verificados de vacunación con el Estado nazi a través de una escena del pianista. Ahí lo tienen. O fíjense este otro de la exdiputada de Querétaro, panista, Elsa Méndez, quien mostró su solidaridad con Novak Djokovic, el tenista serbio, Novak Djokovic, el tenista serbio al que le negaron el acceso a Australia por no tener su esquema de vacunación. Y él se negó a recibir las dosis de vacunas por sus convicciones antivacunas. Ahora Djokovic se ha convertido en todo un símbolo de los grupos de la ultraderecha que están en contra de la vacunación. El actor y activista católico, también Eduardo Verástegui, también se ha sumado a este oportunismo antivacunas y se ha manifestado en contra de las medidas de confinamiento. Vean, por ejemplo, este tuit en el que aboga porque caigan los cubrebocas, las vacunas criminales y grupos que quieren reducir la población. Miren nada más cuánta
irresponsabilidad. En fin, estos son solo algunos casos de gente ligada a la extrema derecha que trata de utilizar la pandemia para ganar seguidores. Finalmente, el apoyo a estas teorías de conspiración no es más que otra cara de la obsesión de la derecha con la mentira, la cual usan como un arma política, tal y como ha quedado advertido en su abuso de las fake news. Hablábamos ya, recordarán ustedes en un programa de cómo la derecha, la ultraderecha es mucho más proclive al uso de las fake news. Bueno, desde el Octágono les pedimos que tengan mucho cuidado con este tipo de mensajes, que se alejen de todo aquel que tenga esta narrativa. Ahora sí que, ¿se acuerdan ustedes de ese comercial de cuéntenselo a quien más confianza le tengan? Bueno, aléjense de esa persona y cuéntense a quien más confianza le tengan.